Hola, bienvenidos a este nuevo video. Los grandes transatlánticos Olympic, Titanic y Britannic nacieron en la primera década del siglo XX, cuando este tipo de majestuosas embarcaciones dominaba el mundo. Los tres barcos, casi idénticos, tuvieron una existencia extraña y un final trágico. Incluso se llegó a hablar de que estas naves estaban marcadas por la desgracia. A principios del siglo XX, la industria del transporte marítimo de pasajeros iniciaba una era dorada, especialmente en el Atlántico. Los europeos pudientes ya no se conformaban con hacer un tour de su viejo continente y comenzaban a verse atraídos por el dinamismo industrial y cultural de los Estados Unidos. Por otra parte, los nuevos ricos norteamericanos buscaban añadir a sus fortunas una patina de aristocracia codeándose con la nobleza europea y se paseaban por las calles de París y Londres presumiendo de fortunas y confianza en sí mismos. Además, la inmigración hacia las Américas alcanzaba cifras poco vistas en tiempos de paz, impulsada por la política de brazos abiertos. Solo en la primera década del siglo llegaron a costas norteamericanas 9 millones de inmigrantes y todos por barco. En 1908, la White Star Lines, una de las dos grandes compañías de transatlánticos, tomó la decisión de construir un trío de grandes naves para no quedarse atrás de su vieja competidora, la Cunard, que un año antes había estrenado sus veloces Lusitania y Mauretania. White Star prefirió centrarse en el tamaño y dejar los récords de velocidad para sus vecinos. Con el apoyo del banquero J.P. Morgan, uno de los principales accionistas, White Star hizo un pedido de 3 buques a los astilleros Harland and Wolff de Belfast, uno de los cuales, el Titanic, alcanzaría la gloria eterna en los brazos de la tragedia. La historia de los otros dos, el Olympic y el Britannic, no estuvo libre de percances, pero no han alcanzado ni de lejos la fama de su hermano. Era el inicio de la era de los supertransatlánticos y la primera vez que se construían simultáneamente y en el mismo astillero 2 barcos de este tipo. El Olympic fue el primero en completarse. Se botó en los astilleros de Belfast el 20 de octubre de 1910, con 30 metros por encima de su rival más cercano. En esos momentos, ostentó con orgullo el título de barco más grande del mundo. En comparación, el Lusitania y el Mauretania de la compañía rival Cunard parecían barcos de juguete. Además, su interior contaba con un lujo y unas instalaciones nunca antes vistas hasta ese momento. El Olympic fue bautizado el 20 de octubre de 1910. Su primera travesía hacia Nueva York comenzó el 14 de junio de 1911, pero no hizo gran noticia hasta que el 20 de septiembre de ese año colisionó con el crucero Hawker. Tras el accidente, el Olympic fue reparado con partes del Titanic, al que en esos momentos le estaban puliendo los últimos detalles. Luego de que el Titanic conociera su trágico final, se extremaron las medidas de seguridad de su barco hermano, siendo este reforzado en su exterior y dotado de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros a bordo. El destino del Olympic dio un drástico giro cuando en 1915, a inicios de la Primera Guerra Mundial, fue confiscado por la Royal Navy. Su nombre se cambió a His Majesty Transport. El gobierno británico le asignó la misión de apoyar en la guerra. Para esto, fue rigurosamente camuflado con pintura, y entre sus mayores éxitos en combate se cuenta el hundimiento de un submarino alemán. Pero al igual que sus hermanos, no estuvo salvo de tragedias, colisionando en 1934 con el Nantucket, dejando 7 personas fallecidas. Ya en 1937 comenzó su demolición y terminó siendo vendido por partes que aún se pueden encontrar en museos alrededor del mundo. En 1912, la reputación del Titanic de transatlántico de lujo se extendió por todo el mundo. Ricos y famosos se apresuraron a engrosar la lista de pasajeros, ansiosos por ser los primeros en embarcar. Para asegurarse de que estos huéspedes especiales recibieran el impecable servicio que demandaban,
El presidente de la White Star Lines desarrolló una estrategia única cuando estaba a punto de hacer su viaje inaugural. Gran parte de la tripulación del Olympic se transfirió al Titanic para tener contentos a los pasajeros, pues muchos de ellos ya habían navegado en el Olympic y querían ser atendidos por la misma tripulación y por los mismos camareros. El destino del RMS Titanic estuvo a punto de haber cambiado tras un incidente a la salida de Southampton. El Titanic tuvo muchas dificultades para salir del muelle e, irónicamente, su viaje inaugural estuvo a punto de no hacerse. El Titanic zarpó y pasó demasiado rápido junto a dos barcos, el Oceanic y el New York, que estaban amarrados en el muelle donde se estrechaba el canal. El New York soltó de sus amarras y navegó a la deriva a 1 metro de la popa del Titanic cuando uno de los 6 remolcadores que habían sacado al transatlántico se enredó con uno de los cabos y tiró de él. La suerte evitó la colisión. Si hubiera chocado, el viaje inaugural habría terminado con un simple lamento en Southampton, pero no fue así. Superado el incidente, el Titanic se dirigió al puerto francés de Cherburgo, donde llegó al atardecer del día 10 de abril. Al día siguiente zarparon a primera hora hacia Queenstown, en Irlanda, donde embarcaron y desembarcaron pasajeros y correo, y puso rumbo a Nueva York. El 14 de abril de 1912, el Titanic se enfrentó a su destino al chocar con un enorme iceberg para luego terminar hundiéndose 2 horas con 45 minutos después de la colisión. A 750 kilómetros de ahí, el Olympic fue uno de los primeros barcos en recibir la desesperada llamada de socorro de su gemelo, pero estaba demasiado lejos para acudir en su ayuda. Se iba a llamar Gigantic, pero debido al parecido con Titanic, se tomó la decisión de asignarle un nombre que no conjurara a la mala suerte. Debido a que se terminó de construir después del accidente, el Britannic contó con mayores medidas de seguridad que incluso el Olympic. Esto, pues además de contar con botes salvavidas que dieran abasto para todos sus pasajeros, fue construido con énfasis en la seguridad de estos en vez de ser reforzado como en el caso del Olympic. Su primer viaje tuvo lugar en 1914, pero solo un año después el gobierno británico lo solicitó como barco hospital para apoyar en la Primera Guerra Mundial. Mientras que el Olympic quedó camuflado, el Britannic fue pintado de absoluto blanco, adornado con cruces rojas. El final del menor de los White Star Lines fue más similar al del Titanic que al del Olympic. En noviembre de 1916 se topó con una mina escondida en el mar Egeo, hundiéndose, según quedó registrado, en una forma muy similar a su hermano. 60 años después, Jacques Cousteau lo descubrió a 110 metros de profundidad, acostado de lado en el fondo del mar. La catástrofe del Titanic ensombreció la vida de sus barcos hermanos, y la historia los ha tratado de distinta forma, en muchos casos, simplemente ignorándolos. Casi idénticos en su construcción y tamaño, no así en su lujosidad, la historia del Olympic y del Britannic merecen la pena ser contadas, así que te invito a ver mis otros videos en donde relato cada historia de estos transatlánticos con más detalle. Si te gustó el video, no olvides dar me gusta y comentar qué te pareció. Suscríbete y nos vemos en un próximo video.